Es uno de los puntos calientes constantes de la red ferroviaria española, la red de cercanías de Barcelona, noticia habitual por sus problemas y averías, y para poner remedio, Adif está estudiando un nuevo supertúnel bajo la capital catalana que te cuento en este vídeo. No hace falta recordarlo, si por algo es famosa la red de cercanías del área de Barcelona es por su colección de problemas y averías, retrasos y molestias que afectan a muchos miles de viajeros diarios que la usan para ir o volver del trabajo, los estudios y un largo etcétera. Un problemón que solo podrá solucionarse con mucha inversión y nuevas infraestructuras para poder descongestionar una red que se ha quedado pequeña y claramente obsoleta, sobre todo en la ciudad de Barcelona, y para eso Adif contempla la construcción de un nuevo túnel que atraviese por completo la ciudad y dé oxígeno a los túneles ya existentes. El proyecto consistiría en construir un nuevo túnel por la diagonal que podría enlazar la zona universitaria con el área 22 y llegar a la zona del Fórum, es decir, un túnel completamente nuevo a lo ya existente, incluyendo nuevas estaciones que serían de gran relevancia en el mapa de la red y dando servicio de tren a zonas que ahora no lo tienen, a pesar de su gran relevancia. La clave y el objetivo primordial es descongestionar la red de Rodalies, y el Ministerio de Transportes ha empezado a contemplar la posibilidad del estudio de este túnel, que se uniría a la nueva línea que conectará Barcelona y Castelldefels, con estaciones en los municipios de Gavà, Viladecans, Sant Boi y Cornellà. Ahora se estudia ampliar este trazado hasta Poblenou, cruzando toda la ciudad, si bien no sería de extrañar que una vez se decida el trazado definitivo, esta nueva línea se extienda hasta Sant Adrià del Besòs. Ahora mismo Barcelona tiene planes muy ambiciosos en cuanto al transporte sobre raíles, incluyendo por casualidad varios pasos por la zona central de la avenida Diagonal, el túnel central de la línea 9 del metro, así como el túnel que Ferrocarrils de la Generalitat construirá entre Plaza de España y la Estación de Gracia, que servirá para enlazar las líneas del Bajo Llobregat y el Vallès y dar cobertura ferroviaria a lugares tan emblemáticos como la Plaza Francesc Macià, sin olvidar la futura unión del tranvía a través de esta zona de los dos ramales ya existentes, ahora en obras. Y ahora se le une el Ministerio de Transportes con este túnel exclusivo que estaría dentro del plan de Rodalies. Recientemente, su responsable, Pere Macías, ha asegurado en una entrevista que Adif ya ha iniciado los trámites para conectar la zona universitaria de Barcelona con Castelldefels, una actuación crucial recogida en ese plan de Rodalies 2020-2030 bajo el nombre de Nueva Línea Barcelona-Cornellà de Llobregat-Castelldefels. Este trazado pasaría también por los municipios de Viladecans y Gavà, actualmente cubiertos solo por la línea R2, pero según sus propias palabras, mediante unas estaciones situadas muy excéntricas con respecto al núcleo de población. También daría cobertura a Sant Boi de Llobregat, que ahora no tiene estación de Rodalies. Este proyecto está pensado a 10 años vista, dada su gran complejidad, y ahora se incluye la posibilidad de alargar el trazado con un túnel por la diagonal que permitiría dar servicio a dos ámbitos de la ciudad condal sin servicio ferroviario, aunque cueste creerlo, como la zona universitaria y el distrito tecnológico 22 en el Poblenou, un área de expansión desde que se reformara la diagonal con motivo del Fórum, y que ahora es referente en la ciudad para empresas audiovisuales y de carácter tecnológico. El otro extremo de este túnel sería la zona universitaria, un área muy importante para la ciudad, no solo en cuanto a estudiantes se refiere, también de población, que ahora apenas está comunicada por metro o tranvía, que con esta ambiciosa novedad daría servicio a miles de personas al día, pues además supondría la estación de cercanías más próxima al estadio del Fútbol Club Barcelona. Las otras dos estaciones posibles serían mucho más céntricas, una en el área de Francesc Macià y otra en Glorias. Esta última plaza está destinada a ser un gran nudo de comunicaciones en el medio plazo, con el metro y el tranvía, estando además muy próxima a otro de los núcleos clave de la futura Barcelona, la estación de la Sagrera. La cuarta estación del nuevo túnel y la más céntrica se situaría en la Plaza Francesc Macià, que podría ver en pocos años cómo pasa de ser un lugar sin transporte público relevante, a pesar de su centralidad, a todo lo contrario, con el tranvía, la nueva línea 9, la ampliación de ferrocarrils y ahora con este proyecto de cercanías.
Aparte de las nuevas estaciones, relaciones y el gran potencial de la misma, este túnel tendría como principal misión desatascar la red de cercanías en la zona central de Barcelona, que en la ciudad condal está al límite desde hace ya demasiados años, al tener solo 2 túneles para estos trenes, sin contar el túnel del AVE, con todas las líneas de cercanías pasando por Sants y bifurcándose en 2 ramales. Uno dirección Paseo de Gracia, que a su vez se divide en 2 direcciones, hacia la Estación de Francia y otro hacia Sant Andreu Comtal, y el ramal que conduce a Plaza de España y Arco del Triunfo, en todos los casos al límite de su capacidad, lo cual lleva a que cualquier avería o problema técnico repercuta en el resto de la red metropolitana. Un tercer túnel destinado a cercanías aliviaría al resto y supondría una mejora exponencial de toda la red en el área metropolitana, pues la clave del colapso que sufre Rodalies no está en la gestión de la misma, sino en las infraestructuras, y para solucionarlo es necesario invertir muchos recursos, siendo además este túnel el único de cercanías que no tendría parada en Sants, haciendo llegar las cercanías a una parte de la ciudad, el cuadrante norte, que hasta ahora carece de ellas, pues todas las estaciones céntricas se encuentran en la calle de Aragón hacia el mar, con los evidentes problemas de movilidad que provoca, por no hablar de lo poco que motiva a los conductores este esquema para dejar el coche en casa. Por el momento se ha adjudicado a 2 empresas la redacción de un estudio del trazado de la línea con un plazo de 2 años y un presupuesto de 1,3 millones de euros. Solo entonces se empezará a avanzar en este proyecto en un plazo siempre superior a los 10 años, dada su magnitud y complejidad. Y solo una vez acabado dicho estudio empezaremos a saber si el túnel en sí podrá ser viable. Aunque, curiosamente y contra lo que pudiera parecer, el subsuelo de la diagonal es todavía bastante virgen, si se exceptúa el tramo de la línea 3 de metro entre María Cristina y Zona Universitaria, y el gran colector del Paseo de Sant Joan. El resto no supondría un gran problema para poder horadar dicho túnel, pues además se calcula que la profundidad no sería excesiva, unos 15 o 20 metros, lejos, por ejemplo, de los 40 a 70 por los que se está haciendo la obra de la línea 9 del metro, un proyecto faraónico aún con muchos puntos en construcción. Hasta el momento, el plan para mejorar Rodalies Barcelona se ha centrado en mejorar catenarias, nuevo material rodante, vías y apartados técnicos, totalmente insuficientes para dejar atrás los capítulos de averías y problemas constantes. Esta obra del tercer túnel sería un paso de gigante, aunque hay que resaltar que este plan ya se contempló hace bastantes años, pues en 2010 ya se hablaba de construir este túnel bajo Barcelona. La crisis económica, los años de recortes y las posteriores tensiones entre Generalitat y Gobierno central dejaron el proyecto dormido en los cajones y ahora, si todo va bien, podría comenzar a volver a ser una realidad. En cuanto a la obra clave de cercanías, la de la nueva conexión Castelldefels-Barcelona, lo abordaremos junto a otras ampliaciones y actuaciones en la red de cercanías catalana en otro vídeo del canal muy pronto. De momento, aquí estaremos atentos a todas las novedades que vayan llegando, ojalá que pronto y muy positivas. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.